Un padre abandonó a su hijo discapacitado, justo en una estación de tren, dejando al niño con un pequeño oso de peluche y una promesa vacía. Unas horas más tarde, un hombre con traje pasó por allí por casualidad, y en los ojos del niño vio algo que creyó haber perdido para siempre. Lo que comenzó como un simple momento de lástima, se convirtió lentamente en el vínculo más profundo, uno lo suficientemente poderoso, como para cambiar la vida de ambos, porque a veces la familia puede darnos la espalda. Pero la verdadera compasión proviene de los desconocidos. Antes de comenzar la historia, cuéntanos en los comentarios qué hora es donde estás y desde dónde nos ves. Y si disfrutas de historias emocionales centradas en las personas, no olvides suscribirte para no perderte ningún otro viaje. ¿Y ahora? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió justo después de aquel momento en que el hombre se inclinó para mirar al niño? La respuesta está en la siguiente parte. El atardecer de noviembre se derramaba a través de las enormes paredes de cristal de la estación 30th Street de Filadelfia, cubriéndolo todo con un resplandor rojo anaranjado ardiente. Ese tipo de luz que hace que la soledad se sienta más afilada, casi imposible de ignorar cuando se la mira. Al final de una larga fila de bancos, un pequeño niño rubio de no más de 3 años estaba acurrucado abrazando un pequeño oso de peluche, con ambos brazos como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Su nombre era Noah Jennings. Debajo de sus calcetines gris azulados, una férula ortopédica rodeaba su diminuta pierna, haciendo que cada paso ya de por sí difícil resultara aún más pesado. Noah apenas se había movido en horas. Simplemente observaba los trenes llegar y partir, siguiendo sus movimientos en silencio con la mirada. Y de vez en cuando susurraba como intentando convencerse: «Papá volverá pronto». ¿Verdad? El pequeño no tenía idea de que su padre se había marchado para siempre. Para entender por qué un padre podría abandonar a su propio hijo, debemos retroceder 6 meses en el tiempo. Harold Jennings, de 34 años, había sido un carpintero habilidoso en los suburbios de Filadelfia. Tenía manos firmes y un corazón sincero. Cuando conoció a Eliza, una enfermera de sonrisa cálida y voz suave, Harold supo al instante que ella era la persona con la que quería tomarse de la mano por el resto de su vida. Celebraron una pequeña boda en una iglesia local, con solo la familia y algunos amigos cercanos. 2 años después, Eliza quedó embarazada de Noah. Fue el periodo más feliz de sus vidas. Harold trabajó incansablemente ahorrando cada cheque para prepararse para su primer hijo, pero todo se derrumbó en una sola noche de abril. El parto de Eliza tuvo complicaciones graves. Sufrió una hemorragia masiva mientras el pequeño Noah se quedaba sin oxígeno. Los médicos del Jefferson Medical Center se vieron obligados a tomar una decisión devastadora: salvar a la madre o al niño. Harold recordaba cada segundo de aquel día con dolorosa claridad. Estaba de pie fuera del quirófano con las manos temblándole sin control, y el pitido acelerado de las máquinas dentro golpeaba contra su pecho. La doctora Karen Whitmore salió, su rostro grave, los ojos llenos de la impotencia que acompañaba a su profesión. «Señor Jennings», dijo ella, «no podemos salvar a ambos. Tiene que elegir». Harold cayó de rodillas. ¿Cómo podía un ser humano tomar una decisión así? Pero cuando miró a los ojos de la doctora Whitmore, comprendió que si no decidía de inmediato, tanto la madre como el bebé morirían. «César, salve al bebé», susurró con la voz quebrada. Eliza falleció a las 3:17 a.m. Noah sobrevivió, pero el costo fue insoportable. La falta de oxígeno durante el nacimiento había dañado su sistema nervioso. La pierna izquierda de Noah nunca se desarrollaría con normalidad. Necesitaría una férula ortopédica, terapia física continua y quizás cirugía en el futuro. Harold sostuvo a su recién nacido en brazos, contemplando el diminuto rostro de Noah, y sintió que algo dentro de su pecho se rompía en pedazos. No porque no amara al niño, lo amaba con todo lo que tenía, sino por la culpa aplastante, un peso del que sabía que jamás escaparía. Cada vez que miraba los ojos azules de Noah, veía a Eliza, y cada vez que veía la férula en la pierna de su hijo,
escuchaba su propia voz temblorosa resonando desde aquella noche: «Salva al bebé». La vida después de eso no fue nada fácil para Harold. Su madre había venido a Filadelfia para ayudar a cuidar a Noah durante los primeros 3 meses, pero ya tenía 68 años, y no podía quedarse para siempre. Cuando regresó a su casa, Harold tuvo que enfrentarse a una verdad dura: estaba completamente solo, criando a un niño discapacitado. El trabajo de carpintería le exigía jornadas completas. Harold contrató a una niñera llamada Marta, una mujer mayor que vivía cerca. Con un ingreso mensual de unos $1,400, tenía que gastar $600 en el alquiler, $300 en Marta, y el resto en las interminables facturas médicas. Las cuentas del hospital seguían acumulándose: parto de emergencia, $42,000. Cuidados intensivos neonatales, $18,000. Terapia física para Noah, $200 por sesión 2 veces por semana. Harold trabajó horas extras sin descanso. Trabajaba hasta las 10 u 11 de la noche, cortando madera, construyendo gabinetes, instalando escaleras. Sus manos se endurecieron. Su espalda dolía constantemente, pero no se permitía tomar ni un solo día libre, porque si dejaba de trabajar, no tendría dinero para pagar nada. Luego, la empresa de construcción para la que trabajaba quebró en octubre. No le pagaron el último mes de salario. Harold de repente se encontró desempleado, sin beneficios de desempleo, y con las deudas acumulándose como una sombra que lo aplastaba. Buscó trabajo por todas partes, pero el invierno se acercaba, la construcción se ralentizaba y nadie estaba contratando. Cada puerta que tocaba terminaba en una mirada de lástima y un «lo siento». Esa noche, Harold se sentó frente al montón de facturas sin pagar amontonadas sobre la mesa de la cocina. Factura de electricidad vencida, alquiler vencido, facturas del hospital enviadas a cobranzas, deuda total $63,000, saldo en el banco $127. Harold se sirvió un vaso de whisky, luego otro. Desde el dormitorio llegaron los llantos de Noah. Por la noche al pequeño le dolía porque la férula se apretaba alrededor de su pierna. Harold se levantó con pasos inestables y entró en la habitación. Noah estaba en su cuna con el rostro enrojecido por el llanto. Harold lo levantó, lo abrazó contra su pecho, y sintió su corazón romperse en pedazos. «Lo siento», susurró. «No soy lo suficientemente bueno para ti». Noah dejó de llorar. Lo miró con sus grandes ojos azules idénticos a los de Elisa. Y en ese momento, una ola de culpa inundó a Harold, lo suficientemente fuerte como para ahogarlo. Elisa murió por culpa de este niño, y este niño sufre por culpa mía. Un pensamiento terrible entró en la mente de Harold, un pensamiento que se despreciaba por permitir siquiera que existiera. Un pensamiento que intentó apartar, pero no pudo. Si no fuera por Noah, podría empezar de nuevo. Si no fuera por Noah, Elisa aún estaría viva. A la mañana siguiente, Harold despertó con un dolor de cabeza martillante. La botella vacía de whisky yacía en el suelo. Se giró para mirar la cuna de Noah. El niño seguía profundamente dormido con su pequeño oso de peluche acomodado a su lado. Harold sabía que no podía seguir así. No podía darle a Noah la vida que el niño merecía. No podía ser un buen padre. Y cada día que miraba a Noah, veía a Elisa y todo lo que había perdido. Una idea imprudente comenzó a formarse. Terrible, egoísta, cruel. Pero en la mente agotada y desesperada de Harold, parecía la única salida. Si dejo a Noah en algún lugar seguro donde alguien amable lo vea, tendrá la oportunidad de vivir con una familia mejor, con un mejor padre. Harold sabía que si llevaba a Noah a un centro de servicios sociales, le harían preguntas que nunca podría responder. Tratarían de ayudarlo, pero jamás entenderían. No, Harold necesitaba otra forma. Una forma en la que encontraran a Noah rápidamente, pero en la que él pudiera desaparecer. Una estación de tren, un lugar lleno de gente, un sitio donde alguien seguramente se detendría. Esa tarde, el 17 de noviembre, Harold condujo su viejo sedán plateado hasta la estación 30th Street. En el asiento trasero, Noah abrazaba a su oso de peluche soltando risitas cada vez que pasaba un autobús.
Harold estacionó, apagó el motor y se quedó inmóvil. Sus manos temblaban sobre el volante. Esa sería la última vez que se sentaría junto a su hijo. La última vez que Noah lo llamaría papá. Noah dijo, obligando a su voz a mantenerse firme. ¿Te gustan los trenes? Noah asintió con su vocecita suave. Sí, papi. ¿Quieres ir a ver los trenes grandes? Podemos caminar un poco. Los ojos del niño brillaron. «Teddy puede venir también, papi, claro», respondió Harold con la voz apretándosele. «Teddy puede venir». Llevó a Noah en brazos fuera del coche, sintiendo el diminuto calor contra su pecho. Cada paso hacia la estación se sentía como pisar fragmentos de vidrio. Dentro de la cabeza de Harold, una voz tenue repetía: «No hagas esto. Vuelve. Es tu hijo». Pero otra voz sonaba más fuerte: «El niño tendrá una vida mejor. Merece más que esto». Harold llevó a Noah a un banco largo cerca del área de espera principal. Era luminoso, lleno de cámaras y de movimiento constante de personas. Alguien vería a Noah. Alguien lo ayudaría. «Siéntate aquí, hijo», dijo Harold con la voz temblorosa. «Papá va a comprar los boletos». Noah se sentó obedientemente abrazando su oso de peluche. «Está bien, papi». Harold se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos del niño, mirando esos ojos azul claro, los ojos de Lisa, y sintió que su corazón estallaba dentro del pecho. «Te quiero, Noah», susurró con la voz quebrándose. «Tienes que recordarlo». «¿Está bien?», sonrió Noah, sin comprender en absoluto el peso detrás de las palabras de su padre. «Yo también te quiero, papi». Harold presionó un último beso en la frente de su hijo. Luego se puso de pie, se dio la vuelta y se alejó. Cada paso parecía hundirse en el frío concreto del piso. Pasó junto al mostrador de boletos sin detenerse. Atravesó las puertas automáticas sin mirar atrás, porque si miraba atrás no podría irse. Si miraba atrás, correría hacia su hijo y nunca lo soltaría. Así que no miró atrás. Cuando Harold regresó al coche, sus manos temblaban tanto que no podía meter la llave en el encendido. Se desplomó sobre el volante y lloró. Ese tipo de llanto que solo puede provenir de un hombre completamente destrozado. Luego encendió el coche y se alejó, dejando a Noah sentado solo en un banco frío con un oso de peluche y una promesa vacía. Mientras el sol se hundía lentamente y la oscuridad comenzaba a envolver la estación 30th Street, otro hombre también estaba terminando su jornada. Brian Porter, de 52 años, no se parecía en nada a la imagen de un magnate que la gente suele imaginar. Llevaba un traje sencillo porque después de 30 años en finanzas, prácticamente había pasado a ser parte de él. Pero ese día no estaba conduciendo su Mercedes de regreso a la mansión en Chestnut Hill, como hacía normalmente. Esa noche Brian estaba conduciendo un autobús. Ya era su tercera semana como voluntario para la Asociación de Tránsito Público de Filadelfia. No porque necesitara el dinero. Su cuenta bancaria estaba tan llena que ni 3 generaciones lograrían gastarla, sino porque necesitaba algo, cualquier cosa, para llenar el enorme vacío que se había abierto en su vida. Un vacío llamado Danny Porter. Danny, o Pequeño Danny, como lo llamaba la familia, había fallecido 2 años atrás a los 19. No por un accidente, no por una enfermedad tratable, sino por una forma rara de leucemia. El tipo de enfermedad contra la cual ni los mejores médicos, ni los tratamientos más costosos podían hacer nada. Brian recordaba con claridad agonizante el día que diagnosticaron a Danny. El muchacho tenía 16 años, se preparaba para los exámenes de ingreso a la universidad, lleno de sueños de convertirse en arquitecto. Luego comenzaron a aparecer las señales: fatiga frecuentes, hemorragias nasales, moretones sin causa. El doctor Lucas Reinhardt, uno de los principales hematólogos del Jefferson Medical Center, se había sentado frente a Brian y su esposa Margaret para decirles las palabras que ningún padre quiere escuchar. Tiene leucemia mieloide aguda en etapa avanzada. Haremos todo lo posible, pero deben prepararse. Brian se negó a aceptarlo. No podía. Él era Brian Porter, el hombre que había construido un imperio inmobiliario desde cero.
el hombre que siempre encontraba soluciones para cada problema. Contrató a los mejores médicos. Llevó a Danny a la clínica Mayo. Probó terapias experimentales en Suiza. Gastó más de $800,000 en tratamientos que el seguro no cubría. Pero el dinero no pudo comprarle más tiempo. Y Danny exhaló su último suspiro en una suave mañana de marzo con la luz del sol filtrándose suavemente por la ventana del hospital. Sus últimas palabras para Brian fueron: «Papá, hiciste suficiente. Lo intentaste. Te quiero». Brian sostuvo a su hijo en brazos mientras la respiración de Danny se desvanecía en el aire. Y en ese momento, algo dentro de él se derrumbó por completo. Después del funeral, Brian no pudo volver al trabajo. Pasaba horas sentado en su despacho en casa mirando las fotografías de Danny colgadas en la pared y sintiendo solo una cosa: vacío. Todo el dinero que había ganado, todo el poder que había tenido, nada de eso pudo salvar lo único que verdaderamente amaba. Margaret, su esposa, encontró su propia forma de sobrellevarlo. Pasaba más tiempo en la iglesia buscando consuelo en su fe. Pero Brian no podía. Estaba enojado con Dios, enojado con el destino, y sobre todo, enojado consigo mismo. ¿Por qué había pasado tanto tiempo en la oficina? ¿Por qué se había perdido los partidos de Danny solo para asistir a reuniones sin importancia? ¿Por qué no se dio cuenta de que el tiempo con su hijo era lo más valioso que tenía? Un año después de la muerte de Danny, Brian dejó la empresa que había fundado. No podía seguir viviendo como antes. Necesitaba un significado distinto, alguna manera de redimirse. Así que comenzó a hacer voluntariado, a apoyar hospitales infantiles, a financiar investigaciones contra la leucemia, y más recientemente, a conducir autobuses para el sistema de transporte público, solo para sentirse útil, todavía conectado con el mundo. Y por eso, en la tarde del 17 de noviembre, Brian Porter estaba conduciendo el último autobús de la Ruta 17, frente a la estación 30th Street. Brian detuvo el autobús en la zona de carga frente a la estación. El último pasajero bajó. Él miró su reloj. 7:45 p.m. Su turno casi había terminado, pero justo cuando estaba por cerrar las puertas y regresar al depósito, algo lo hizo detenerse. A través de los grandes ventanales de la estación vio a un pequeño niño sentado solo en un banco. El niño parecía demasiado pequeño, demasiado frágil, en ese espacio tan amplio y frío. Y lo que hizo que el pecho de Brian se apretara fue esto: el niño sostenía un oso de peluche, exactamente igual al que Danny solía tener. Brian apagó el motor y bajó del autobús. El viento de noviembre atravesaba su chaqueta, pero él no lo sentía. Lo único que sentía era un tirón extraño, como si una fuerza invisible lo guiara hacia el interior de la estación. Cuando entró, las luces fluorescentes iluminaron el rostro del niño. Noah estaba sentado derecho con las piernas estiradas. Una de ellas llevaba una férula. No estaba llorando ni gritando. Simplemente estaba allí en silencio, con la inquietante paciencia de un niño demasiado acostumbrado a esperar. Brian se acercó suavizando la voz. «Hola, pequeño». «¿Dónde están tus padres, Noah?». Levantó la mirada con sus ojos azul claro muy abiertos. «Papi fue a comprar boletos». Brian miró alrededor. La estación estaba casi vacía. Sin maletas, sin adultos, solo una cajita de jugo a medio terminar a los pies del niño. «¿Cuándo fue que tu papi fue a comprar los boletos?», preguntó Brian, intentando mantener la voz estable. Noah levantó la vista hacia el gran reloj de la pared, algo que aún no sabía leer. Keck, cuando el sol era grande. Eso había sido horas atrás. El pecho de Brian se tensó. Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño. Esos ojos azules claros, confiados, lo miraban como esperando que él confirmara que todo estaba bien. Y en ese momento Brian vio a Danny. No porque Noah se pareciera a él, sino por esa mirada, la mirada de un niño que cree que los adultos jamás lo dejarán, que su padre volverá, que el mundo aún es un lugar seguro. «¿Cómo te llamas?», preguntó Brian con la voz áspera. «Noah. Noah Jennings». «¿Y sabes cómo se llama tu papi, Harold Jennings?», respondió Noah, abrazando aún más fuerte su oso.
Brian se puso de pie, la mano temblándole mientras buscaba su teléfono. Necesitaba llamar a la policía, pero no podía dejar de mirar al niño. La tranquilidad, la aceptación de estar solo, la férula en la pierna. Todo parecía como si el destino estuviera depositando una responsabilidad enorme sobre sus hombros. Noah, dijo Brian suavemente. Voy a ayudarte a encontrar a otro adulto, ¿de acuerdo? Vamos a esperar juntos a tu papi. Está bien, susurró Noah. Brian lo llevó al mostrador de boletos. Detrás estaba Gillian Page, de unos 40 años, recogiendo sus cosas para terminar el turno. Disculpe, dijo Brian. Encontré a este niño sentado solo. ¿Alguien compró un boleto con el nombre Harold Jennings? Hoy Gillian revisó el sistema y negó con la cabeza. No, nadie con ese nombre compró boletos hoy. Un escalofrío recorrió la espalda de Brian. Entendió de inmediato lo que había ocurrido. El niño había sido abandonado. Sacó su teléfono y marcó el 911. Mientras esperaban, se sentó al lado de Noah. El niño apoyó la barbilla sobre su oso de peluche, mirando fijamente las puertas de vidrio, esperando a alguien que nunca regresaría. Noah, dijo Brian en voz baja. ¿Antes de que tu papi se fuera, te dijo algo? Noah asintió. Papi dijo que me quiere. Papi dijo que lo recordara. Brian sintió que el corazón se le partía. Ahora lo entendía. No se trataba de un hombre cruel abandonando a su hijo para huir de su responsabilidad. Era un hombre desesperado que creía que su hijo estaría mejor sin él. Brian pensó en Danny. Pensó en esos últimos días cuando Danny había dicho: «Papá, hiciste suficiente». Danny entendía que hay cosas que van más allá del control humano, pero Harold Jennings no. Él creía que era una carga. Creía que Noah sería más feliz sin él. Y tal vez Noah realmente lo sería. Pero no porque Harold fuera un mal padre, sino porque a veces la vida nos obliga a hacer sacrificios que nunca imaginamos. 20 minutos después llegó la policía. 2 oficiales, Cole Brennan y Mason Harlow, entraron con expresiones serias. ¿Usted fue el que llamó?, preguntó Brennan. Sí, asintió Brian. Vi al niño sentado solo. Dijo que su papi fue a comprar boletos, pero eso fue hace horas. Harlow se arrodilló junto a Noah. ¿Sabes a dónde fue tu papi, Noah? Negó con la cabeza, abrazando más fuerte su oso. Brennan volvió hacia Brian. Revisaremos las cámaras y la zona. ¿Puede quedarse con él hasta que llegue servicios sociales? Brian no dudó. Me quedaré. Una hora después, la policía regresó con noticias. Habían encontrado el sedán plateado de Harold abandonado cerca del puente Schuylkill. No había señales de Harold. Ni documentos, ni notas, ni pistas de ningún tipo. Solo un coche vacío y una vida de la que alguien había decidido alejarse. Alrededor de las 10:00 p.m., Rebecca Sloan, una trabajadora social del centro de acogida del condado de Delaware, llegó a la estación. Era una mujer de unos 50 años con los ojos cansados de quien ha visto demasiados niños abandonados en su vida. «Gracias por quedarse», le dijo a Brian con voz baja pero amable. «Nos llevaremos al niño al centro de cuidado temporal ahora». Brian miró hacia Noah. El pequeño se había quedado dormido en el banco con la cabeza apoyada sobre el oso de peluche. La chaqueta del traje de Brian estaba colocada sobre él, como una pequeña manta protegiéndolo un poco del frío de noviembre. ¿Puedo visitarlo?, se oyó preguntar Brian, aunque no estaba seguro de si la pregunta venía de su corazón o de la profunda soledad que Noah había despertado en él. Rebecca Sloan lo miró ligeramente sorprendida. «Por supuesto, pero normalmente». «Lo sé», la interrumpió Brian. «Normalmente nadie vuelve». Hizo una pausa. «Pero yo sí volveré». Y cumplió su promesa. 2 días después, Brian condujo hasta el centro de acogida del condado de Delaware, un edificio antiguo de ladrillo rojo en los suburbios. Afuera había un parque infantil con algunos columpios oxidados y un tobogán desgastado por el tiempo. No era un mal lugar, pero ciertamente no era un hogar. Brian entró en el vestíbulo sosteniendo una caja de rompecabezas. No sabía qué le gustaba a Noah, pero a Danny le habían encantado los rompecabezas cuando era pequeño.
Quizá era la única cosa que esperaba que ambos niños pudieran compartir. Rebecca Sloane lo recibió en la puerta. «Señor Porter, no pensé que realmente vendría». «Hice una promesa», respondió Brian calmado pero firme. Ella lo condujo por un pasillo cargado con el olor a desinfectante y la humedad de comida recalentada. A través de las pequeñas ventanas de las puertas, Brian vio niños, algunos jugando, otros acurrucados con almohadas. Cada rostro era una historia inconclusa, una pérdida que el mundo nunca conocería. Noah estaba sentado en una mesita de la sala común. Delante de él había una hoja de papel en blanco y un lápiz desafilado. La férula de su pierna emitía pequeños crujidos cada vez que se movía. Cuando Brian se arrodilló a su lado, el rostro de Noah se iluminó como si estuviera viendo a un viejo amigo. El señor del autobús, Brian, dejó escapar una pequeña risa. «¿Te acuerdas de mí?» «Me acuerdo», dijo Noah señalando el papel. «Estoy dibujando». Brian se inclinó. A primera vista eran solo círculos y garabatos, lo típico de un niño de 3 años. Pero después de unos segundos notó algo extraño. Esos círculos no eran aleatorios. Estaban perfectamente proporcionados. Noah dibujó un círculo grande, lo dividió en 3 partes iguales, y luego escribió pequeños números al lado: 0.333, 0.666, 0.999. «¿Qué estás haciendo, Noah?», preguntó Brian fascinado. Noah señaló directamente el círculo. «Oso dice que si cortas la cosa grande en 3 pedazos, salen números que nunca se acaban». «¿Te refieres a decimales repetitivos?». Noah se encogió de hombros. «Tal vez». Derek Palmer, el cuidador que estaba cerca, se acercó. Era un hombre grande de voz suave. «Lo ha estado haciendo desde que llegó», dijo. «No habla mucho, pero si le das papel, dibuja números todo el día». Brian observó a Noah durante un largo momento. Un niño de 3 años apenas capaz de formular frases completas, expresando división fraccionaria de manera intuitiva. Aquello no era normal. «Noah», dijo Brian suavemente, «te traje algo». Le entregó la caja de rompecabezas. Los ojos de Noah brillaron de inmediato. Abrió la caja, puso todas las piezas sobre la mesa y comenzó a ensamblarlas. Brian miró. Y luego se quedó paralizado. Noah no probaba al azar como la mayoría de los niños. Tomaba cada pieza, la giraba ligeramente como si viera a través de ella, y la colocaba en el lugar correcto al primer intento. En 5 minutos había completado un rompecabezas de 24 piezas, algo que la mayoría de los niños de su edad tardaría entre 15 y 20 minutos en hacer. «¿Tiene uno más difícil?», preguntó Noah alzando la mirada. Brian tragó saliva. Una realización tenue pero poderosa lo atravesó por completo. Ese niño era extraordinario. Esa noche, después de regresar a casa, Brian no pudo sacar a Noah de su mente. Se sentó en su despacho, abrió su computadora portátil y comenzó a buscar niños prodigio, habilidades matemáticas tempranas, desarrollo cerebral atípico. Cuanto más leía, más seguro estaba de lo que había sentido desde el primer momento. Noah no solo era inteligente, podía ser un prodigio, pero había algo aún más importante. Cada artículo, cada estudio enfatizaba lo mismo: los niños como Noah necesitaban un tipo particular de entorno, la estimulación intelectual adecuada, el cuidado médico correcto y sobre todo un hogar estable, seguro y lleno de amor. El centro de acogida del condado de Delaware no podía ofrecer eso. No porque no se preocuparan, sino porque el sistema estaba sobrecargado. Demasiados niños, muy pocas manos. Un pensamiento comenzó a deslizarse lentamente en la mente de Brian. Un pensamiento loco y aún así tan correcto que lo dejó sentado en silencio durante varios minutos. Puedo darle la vida que necesita. Tengo los recursos, tengo el tiempo, y tengo una casa vacía esperando ser llenada. Pero primero necesitaba encontrar a Harold Jennings. A la mañana siguiente, Brian llamó a Henry Dalrymple, el abogado privado más agudo que había manejado innumerables contratos con él durante su carrera. «Henry», dijo Brian por teléfono, «necesito que encuentres a alguien». «¿Quién se llama Harold Jennings?».
Desapareció hace unos 4 días, probablemente aún esté por Filadelfia. ¿Trabajo?, preguntó Henry. No es personal. Henry entendió de inmediato que el tono de Brian no dejaba espacio para discusión. Tardó una semana. Contrató a un investigador privado, revisó registros de tarjetas de crédito. Visitó decenas de moteles y hoteles baratos. Al final, lo encontraron. Harold estaba escondido en un motel deteriorado en Kensington, la zona más pobre y desolada de la ciudad. En una fría y lluviosa tarde de noviembre, Brian condujo hasta allí. El motel era un edificio de 3 pisos tambaleante, con la pintura cayéndose en parches, y las ventanas agrietadas como si fueran a colapsar. El olor a moho y basura se filtraba desde el callejón lateral, cubriendo toda la cuadra con un aire lúgubre. Habitación 2B. Brian llamó. No hubo respuesta. Llamó de nuevo más fuerte. «Vete», gruñó una voz ronca desde dentro. «Señor Jennings», dijo Brian a través de la puerta, «necesito hablar con usted sobre Noah». Silencio. Luego pasos arrastrados. La puerta se abrió apenas una rendija. Harold Jennings apareció como un fantasma de sí mismo, envejecido 10 años en apenas unos días. Su barba estaba descuidada, sus ojos enrojecidos, su aliento olía a alcohol. Llevaba una camiseta sucia y unos vaqueros rotos. «¿Quién es usted?», preguntó Harold con una mezcla de desconfianza y amargura en la voz. «Brian Porter», respondió él. «Soy quien encontró a Noah en la estación». El rostro de Harold se tensó como si hubiera recibido un golpe. «Y yo no tengo nada que decirle». Intentó cerrar la puerta, pero Brian la sostuvo. «Señor Jennings, no estoy aquí para juzgarlo», dijo Brian con calma. «Estoy aquí porque necesito entender». «¿Entender qué?», espetó Harold aunque la voz le temblaba. «¿Viniste a decirme que soy un mal padre, que abandoné a mi hijo?». No respondió Brian en voz suave. «Vine porque entiendo tu dolor». Los ojos de Harold se abrieron incrédulos. «¿Tú entiendes? ¿Quién eres tú para entender algo, Brian?». Respiró hondo. «Perdí a mi hijo hace 2 años. Danny 19 leucemia. Gasté más de $800,000 intentando salvarlo. Y nada de eso compró un solo aliento extra para mi hijo». Harold quedó inmóvil, incapaz de respirar. Brian continuó con la voz baja. «Sé lo que se siente mirar los ojos de tu hijo y darte cuenta de que no puedes salvarlo. Conozco la culpa y conozco el impulso de huir de ese dolor». Harold retrocedió lentamente hacia la habitación, dejando la puerta abierta. El cuarto estaba oscuro, estrecho, caótico. Una cama desordenada, botellas vacías, ropa tirada por todas partes. Se dejó caer en el borde de la cama, enterrando el rostro entre las manos. «Tú no entiendes», susurró. «Noah. Él vivió porque mi esposa murió. Los médicos me hicieron elegir y yo lo elegí a él. Dejé que Eliza muriera». Brian entró, cerró la puerta y arrastró la única silla del cuarto para sentarse frente a Harold. «No dejaste que Eliza muriera», dijo con suavidad. «Tomaste una decisión que ningún padre o esposo debería tener que tomar, pero salvaste a Noah». «¿Salvarlo para qué?», sollozó Harold con las lágrimas cayendo. «Para vivir con un padre sin trabajo que no puede pagar las facturas médicas. Un padre que cada vez que mira a su hijo, ve el momento en que su esposa murió. Entonces, ¿crees que abandonarlo fue mejor?». «Sí», gimió Harold, la voz quebrándose en un llanto desgarrador. «Alguien mejor que yo lo encontraría. Alguien que pudiera darle la vida que yo no puedo». Leí sobre niños abandonados que son adoptados por buenas familias. Pensé que esa era la única oportunidad que Noah tenía. La habitación quedó en silencio. La lluvia golpeaba la ventana con un sonido hueco. Brian habló despacio. «¿Sabes lo que ha estado haciendo Noah en el centro de acogida?». Harold negó con la cabeza, incapaz de levantar la vista. «Dibuja números, encuentra patrones, divide círculos perfectos con una precisión que ningún niño de 3 años debería tener. Los médicos dicen que podría ser un prodigio». Harold levantó la cabeza, el cuerpo entero tensándose.
Esa pierna lastimada, continuó Brian. Tú la ves como una maldición. Pero ese cerebro suyo es extraordinario. Noah no es una carga, señor Jennings. Es un regalo. Harold se derrumbó por completo llorando con tanta fuerza que su cuerpo entero temblaba. Lo abandoné, logró decir entre sollozos. Soy un cobarde. Dejé a mi propio hijo. Sí lo hiciste, dijo Brian. No con juicio, pero tampoco ocultando la verdad. Y ahora tienes que decidir si quieres arreglarlo. Harold levantó la vista con las lágrimas corriendo sin control. ¿Cómo yo? Yo no soy lo suficientemente fuerte para ser su padre. No respondió Brian tras una larga pausa. No lo eres. Tal vez nunca lo seas. Harold se desplomó aún más como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente. Brian continuó con una ternura dolorosa en la voz. Pero yo sí. Tengo recursos. Tengo tiempo. Tengo una casa que ha estado vacía desde que mi hijo murió. Y tengo un espacio esperando ser llenado. Harold lo miró fijamente. ¿Qué quieres? Quiero adoptar a Noah, dijo Brian con claridad. Quiero que firme sus derechos parentales. Déjeme darle la vida que merece. El rostro de Harold palideció. ¿Tú? Hablas en serio completamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué un extraño querría hacerse cargo de un niño discapacitado que no es suyo? Brian dejó escapar una sonrisa triste y suave. Porque una vez tuve un hijo al que amé más que a nada. Y cuando murió pensé que nunca volvería a amar. Pero entonces conocí a Noah y vi una oportunidad. Una oportunidad de hacer lo que no pude hacer por Danny. Una oportunidad de salvar a un niño. La habitación se quedó absolutamente inmóvil. Solo el sonido de la lluvia persistía en la ventana. Finalmente, Harold preguntó con la voz áspera rota. ¿Si firmo? Noah nunca me conocerá. Eso depende de ti, respondió Brian. No le ocultaré la verdad, pero si apareces en su vida o no será tu elección. Harold cerró los ojos con lágrimas pesadas cayendo. ¿Le dirás que lo quiero? Que hice esto porque pensé que era lo mejor para él. Lo prometo. Harold tembló y luego asintió lentamente como si soltara lo último que mantenía su corazón prisionero. Está bien, susurró. Firmaré. Un mes después, en una helada mañana de diciembre, Brian estaba de pie frente al Tribunal de Familia del Condado de Delaware. Su aliento se convertía en una tenue neblina blanca en el aire. Y a su lado, Henry Dalrymple sostenía su maletín de cuero caro con la expresión tranquila de un abogado que había pasado por cientos de audiencias. Dentro de la sala, Harold Jennings ya estaba sentado. Llevaba un traje barato prestado por una organización benéfica, el cabello recortado, pero los ojos hundidos y agotados. Los ojos de un hombre que lo había perdido casi todo. Noah no estaba presente. Rebecca Sloan había explicado. En casos de renuncia voluntaria de derechos parentales, el niño no necesita asistir. Y quizás sea lo mejor tanto para Noah como para Harold. La jueza Eleanor Hastings, una mujer de unos 60 años con el cabello plateado prolijo y ojos afilados que habían visto incontables familias rotas, abrió la sesión. El caso de hoy, dijo con voz firme y clara, trata sobre la renuncia voluntaria de los derechos parentales de Harold Jennings hacia su hijo Noah Jennings, de 3 años, para permitir que el señor Brian Porter proceda con la adopción. Se giró hacia Harold. Señor Jennings, entiende que esta decisión es permanente, que ya no tendrá ningún derecho legal sobre su hijo Harold. Asintió la voz temblándole. Sí, su señoría. Y está tomando esta decisión de manera completamente voluntaria. Sin coerción ni promesas económicas, nadie me obligó, su señoría. Y lo hago porque creo que es lo mejor para Noah. Yo no puedo darle la vida que merece. La jueza Hastings lo observó durante un largo rato. La mirada de alguien que había conocido a cientos de padres, pero aún así, reconocía la singularidad del dolor de este hombre. He hecho este trabajo durante 25 años, dijo en voz suave. He visto padres abandonar a sus hijos por egoísmo, adicción o violencia.
Hizo una pausa bajando la voz. Pero también he visto padres tomar decisiones dolorosas por amor. Espero que usted pertenezca al segundo grupo. Eso espero yo también, su señoría, susurró Harold. Ella se volvió hacia Brian. Señor Porter, ¿entiende que adoptar a un niño discapacitado requiere un compromiso significativo, atención médica, terapia física y posiblemente cirugías en el futuro? Lo entiendo plenamente, su señoría, respondió Brian con la voz firme. Y tengo los recursos para cubrir todas las necesidades de Noah. ¿Ha sido usted padre antes? Sí, mi hijo Daniel falleció hace 2 años. La expresión de la jueza se suavizó. Lamento mucho su pérdida, pero debo preguntarle algo. ¿Está intentando reemplazar al hijo que perdió Brian? Guardó silencio durante un largo momento. Un momento muy largo. Quería responder con la verdad, no con lo que fuera legalmente correcto, sino moralmente correcto. No, su señoría, dijo por fin, nadie puede reemplazar a Danny. Pero Danny me enseñó a amar. Cuando murió ese amor no desapareció. Se quedó. Sin un lugar a donde ir. Noah no reemplaza a Danny, pero me da la oportunidad de amar de nuevo. La jueza asintió con los ojos llenos de una ternura contenida. Revisó el expediente, los informes sociales, los registros médicos de Noah, las certificaciones financieras de Brian. El tribunal ha revisado todos los documentos, dijo. El señor Porter cumple con todos los requisitos: antecedentes limpios, finanzas estables, y según el informe Noah, ya ha comenzado a formar un vínculo con él durante las visitas. Levantó la vista hacia ambos Harold y Brian. Apruebo la petición de terminación de los derechos parentales. Harold Jennings dejará de ser el padre legal de Noah Jennings. Cambiando el tono firme pero compasivo, añadió. Y autorizo al señor Brian Porter a iniciar el proceso de adopción. Habrá un periodo de prueba de 6 meses. Después de eso, la adopción será finalizada. El mazo golpeó. Esta audiencia queda levantada. Harold se puso de pie con las piernas temblándole violentamente. Se volvió hacia Brian, los ojos inyectados en sangre, la voz ronca. Señor Porter, por favor dígale que lo amo todos los días. No deje que piense que no lo hice. Brian se acercó y puso una mano sobre el hombro de Harold. Lo haré. Lo prometo. Luego añadió con sinceridad. Y Harold, la puerta nunca estará cerrada. Cuando esté listo buscaremos una manera para que pueda verlo. Harold asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Se dio la vuelta y salió del tribunal con los hombros caídos como un hombre que acababa de enterrar la última parte viva de su alma. Brian lo vio alejarse embargado por emociones entrelazadas. Acababa de recibir el derecho de criar a Noah, pero también acababa de presenciar a un padre renunciar a lo único que aún daba sentido a su vida. Esa tarde Brian regresó al centro de acogida del condado de Delaware para llevarse a Noah a casa. Esta vez no era para una visita corta. Esta vez era para siempre. Rebecca Sloan ya había preparado una pequeña maleta, algunas mudas de ropa, el oso de peluche desgastado, y la hoja llena de números que Noah se negaba rotundamente a dejar. Cuando Brian entró en la sala común, Noah estaba sentado en un viejo sofá descolorido, las piernas estiradas, la férula de su pierna brillando bajo las luces fluorescentes. Él levantó la mirada y su rostro se iluminó. Señor Brian. Hola, Noah, respondió Brian arrodillándose para quedar a su altura con la voz suave como si temiera asustarlo. ¿Te gustaría venir a casa conmigo? Noah ladeó la cabeza, sus grandes ojos redondos parpadeando. ¿Casa? ¿Tu casa? Así es, dijo Brian. Y desde hoy también será tu casa. Tendrás tu propio cuarto, una cama grande, juguetes, y todo lo que te guste. Noah apretó más fuerte a su oso. Teddy puede venir también, Teddy tiene que venir, respondió Brian con una calidez que parecía una promesa. Noah bajó del sofá y tomó la gran mano de Brian con sus pequeñas manitas, mientras con el otro brazo sujetaba con fuerza al oso de peluche. Sus pasos eran irregulares por la férula, pero no se quejó ni una vez. De camino a casa, Brian condujo por calles iluminadas por luces navideñas.
Esa noche, Filadelfia brillaba como una tarjeta de Navidad viviente. La primera nevada de la temporada caía suavemente brillando bajo las farolas. Noah pegó su cara a la ventana maravillado. «Es tan bonito, señor Bryan». «Lo es», sonrió Bryan, aunque sus ojos volvían una y otra vez hacia el niño en el espejo retrovisor, sintiendo que algo cálido despertaba dentro de él después de mucho tiempo. Llegaron a la mansión de Chestnut Hill cuando ya estaba completamente oscuro. Noah se quedó quieto frente a la casa de 3 pisos hecha de piedra con las ventanas iluminadas cálidamente. Respiró hondo. «Tú vives aquí». No corrigió Bryan con suavidad pero con firmeza. «Nosotros vivimos aquí. Esta es nuestra casa». Margaret Porter, la esposa de Bryan, estaba esperándolos en la puerta. Era una mujer de poco más de 50 años elegante, con cabello castaño suave y ojos cálidos, que siempre llevaban una sombra de tristeza. Desde la muerte de Danny, Margaret se había retraído refugiándose en la iglesia y en obras benéficas, pero su sonrisa se había vuelto más rara que los copos de nieve en invierno. Cuando Bryan le habló de Noah, Margaret había guardado silencio durante un largo rato. Luego solo hizo una pregunta. «¿Estás seguro, Bryan? Esto no es solo para llenar el vacío que dejó Danny, ¿verdad?» No había respondido Bryan. «Esto es darle a un niño la oportunidad de tener una familia y darnos a nosotros la oportunidad de amar otra vez». Ahora Margaret se agachó frente a Noah, ofreciéndole una sonrisa suave y cuidadosa. «Hola, Noah. Soy Margaret». Noah la miró un momento y luego se escondió un poco detrás de la pierna de Bryan, apretando a su oso como un escudo. «¿Tienes hambre?», preguntó ella en voz baja. «Hice galletas con chispas de chocolate». Los ojos de Noah se agrandaron. «¿Galletas? Sí, y leche tibia». Lentamente Noah salió de su escondite y extendió su pequeña mano hacia Margaret. Ella la tomó tan delicadamente como si sostuviera una flor frágil. Y en ese instante diminuto, Bryan vio algo que no había visto en 2 años desde la muerte de Danny, un destello suave encendiéndose en los ojos de su esposa. Una chispa de esperanza, un nuevo comienzo para los 3. La primera noche fue mucho más difícil de lo que Bryan había imaginado. El cuarto que había preparado para Noah era perfectamente hermoso, paredes azul pálido, una cama cubierta con una manta esponjosa y cálida, estantes llenos de juguetes nuevos. Pero para un niño de 3 años que acababa de perder todos sus puntos de referencia, ese cuarto espacioso se sentía más como una cueva extraña y fría. Bryan colocó a Noah en la cama y le subió la manta hasta el pecho. «Estoy en la habitación de al lado», dijo con suavidad. «Si necesitas algo, solo llámame». Noah asintió aferrando su osito de peluche contra el pecho, como si fuera un salvavidas. Bryan apagó las luces dejando solo la lámpara nocturna en forma de luna, proyectando un suave resplandor dorado sobre la pared. Cerró la puerta con cuidado y salió. 10 minutos después, un sollozo ahogado lo hizo sobresaltarse. Bryan corrió de vuelta a la habitación. Noah estaba sentado en la cama con el rostro manchado de lágrimas y su pequeño cuerpo temblando. «¿Qué pasa, pequeño Bryan?», se sentó a su lado. Tengo miedo», sollozó Noah estallando en un llanto fuerte. «La habitación es muy grande. Quiero a mi papá». El corazón de Bryan se apretó. «¿Tu papá?» «Tu papá no puede estar aquí, Noah. Pero yo estoy aquí y no voy a irme». Papá dijo que volvería a Noah. Dijo que solo iba a comprar boletos. Bryan lo atrajo hacia sus brazos. La mentira que Harold se vio obligado a usar para poder alejarse. Ahora era una herida afilada que Noah seguía cargando. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que su padre no volvería? Que aquel hombre en quien confiaba se había derrumbado bajo su propio dolor. «Noah», dijo Bryan con suavidad frotándole la espalda. «A veces los adultos hacen cosas que no tienen sentido. Tu papá te quiere muchísimo, pero pensó que no podía cuidarte como necesitabas, así que me pidió que lo ayudara». «Papá ya no me quiere», logró decir Noah entre sollozos. «Eso no es verdad».
respondió Brian, la garganta cerrándose. Tu papá quiere que tengas la mejor vida posible. Y a veces, amar a alguien significa dejar que otra persona lo cuide. Noah no entendió del todo, pero su llanto comenzó a calmarse, reduciéndose a respiraciones temblorosas y exhaustas. Señor Brian, ¿usted también me va a dejar?, preguntó en un susurro casi imperceptible. Nunca respondió Brian, tan firme que incluso él se sorprendió por la certeza en su propia voz. Prometo que estaré aquí, todos los días, pase lo que pase. Noah lo miró con los ojos azules empapados y brillantes. ¿De verdad promete? ¿De verdad? Tras un instante, Noah susurró. Señor Brian, ¿puede dormir aquí? En el piso está bien. Brian soltó una pequeña risa. Puedo hacerlo mejor que eso. Tomó su almohada y su manta de su habitación y las extendió en el piso justo al lado de la cama de Noah. Luego se acostó con las manos detrás de la cabeza, mirando el techo como si estuviera vigilando todo el mundo por el niño que tenía al lado. ¿Qué tal así?, preguntó. ¿Te sientes mejor? Noah gateó hasta el borde de la cama, asomó la cabeza hacia abajo, y una diminuta sonrisa apareció entre sus mejillas aún húmedas por el llanto. Sí. Se quedaron allí en silencio, solo el viento afuera de la ventana, y la respiración suave de ambos, uno grande, uno pequeño, mezclándose. Luego Noah preguntó bajito. Señor Brian, sí, Noah, gracias. Un ardor de lágrimas llenó los ojos de Brian. Sonrió en la oscuridad. De nada, Noah. Buenas noches. Y esa fue su primera noche. No perfecta, no fácil, pero fue un comienzo. Y a veces eso basta. Las semanas siguientes pasaron como una cadena de pequeños descubrimientos entrelazados con grandes desafíos. Brian comprendió muy rápido que cuidar de un niño de 3 años no era nada parecido a sus recuerdos difusos de cuando Danny era pequeño. Había olvidado el agotamiento de seguir el ritmo hora tras hora, olvidado el océano infinito de paciencia que un niño necesitaba, y olvidado los pequeños milagrosos momentos escondidos dentro de todo ese caos. 3 veces por semana, Noah tenía que ir al centro médico Jefferson para terapia física en su pierna. Cada sesión 1 hora completa de estiramientos, ejercicios, entrenamiento de marcha, y momentos tan dolorosos que el pequeño a veces rompía en llanto. La primera vez que Brian vio a Noah con ese dolor derrumbándose contra el hombro de la terapeuta, sintió que el corazón se le retorcía violentamente. Quería llevárselo en brazos y regresar a casa de inmediato, lejos de cualquier cosa que pudiera lastimarlo. Pero Fiona Blake, su fisioterapeuta, colocó una mano firme sobre el hombro de Brian y dijo con calma: Señor Porter, si queremos que Noah tenga una oportunidad de caminar como los demás niños, tenemos que seguir. El dolor ahora significa libertad después. Así que Brian aprendió a quedarse junto a Noah en cada sesión, sosteniendo su diminuta mano, secándole las lágrimas, susurrando: Sé que duele, pero eres muy valiente. Puedes hacerlo. Y Noah realmente podía. Cada semana se volvía un poco más fuerte, sus pasos un poco menos desiguales, y su sonrisa después de cada sesión un poco más brillante. Pero el mayor desafío no estaba en sus piernas, estaba en su corazón. Algunas noches Noah se despertaba sobresaltado, llorando sin control, gritando: «¡Papá!», con un pánico absoluto. Brian corría a su habitación, lo envolvía en sus brazos, pero Noah aún pataleaba. «Quiero a papá. Quiero a papá». No a Brian. No al hombre que lo sostenía. No al hombre que hacía todo lo posible por ayudarlo. Él quería a Harold, el hombre que lo había dejado sentado en un banco de estación. Y nunca regresó. Pero para Noah, aquel seguía siendo su papá. Y en esos momentos Brian se sentía impotente de una manera que dolía incluso más que escuchar a Noah llorar de dolor físico. Podía darle todo: un hogar cálido, buena comida, juguetes nuevos, la mejor atención médica. Pero no podía darle lo único que el niño deseaba a su padre biológico. Margaret percibió esa lucha interna. Una noche después de que Noah por fin se durmiera, se sentó junto a Brian en la sala tenue, la luz nocturna proyectando sombras suaves en la pared. «No puedes reemplazar a Harold», dijo en voz baja. «Lo sé», suspiró Brian frotándose el rostro.
Pero ¿cómo lo ayudamos a entender? No con palabras, respondió Margaret. Con tiempo. Estando ahí todos los días. Sin irte. Ella colocó su mano cálida sobre la suya. Danny no te amaba desde el primer momento. Ese amor creció día tras día. Con Noah será igual. Brian sabía que tenía razón. Pero en algunas noches largas cuando se sentaba en el pasillo escuchando a Noah sollozar mientras dormía, la paciencia se sentía como una montaña demasiado empinada para escalar. Pero entre todos los desafíos también hubo momentos que se sentían casi mágicos. Una mañana Brian entró a la cocina y encontró a Noah sentado en la mesa del comedor con un montón de bloques de madera. Pero no jugaba con ellos como los niños suelen hacerlo. Noah los organizaba en patrones complejos, triángulos, dentro de triángulos, líneas curvas, formando círculos, estructuras simétricas tan precisas que parecían imposibles. Noah preguntó Brian sin saber muy bien qué estaba viendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo patrones, respondió Noah con naturalidad. Mira si tomas estos 3 bloques y los pones así hace una forma más grande. Brian se inclinó para mirar de cerca. Lo que creyó que era un juego inconsciente era casi una simulación visual de geometría fractal, un concepto que muchos adultos ni siquiera podían imaginar, mucho menos un niño de 3 años. Un fuerte instinto lo empujó. Brian llamó a la doctora Karen Whitmore, la doctora que había atendido el nacimiento de Noah, y ella lo remitió inmediatamente al doctor Lucas Reinhardt, el mejor neurólogo pediátrico de la región. Durante la evaluación, el doctor Reinhardt le dio a Noah rompecabezas lógicos, problemas espaciales y una serie de pruebas cognitivas. Noah los resolvió a una velocidad que dejó la sala entera en silencio. Cuando el doctor le presentó un problema normalmente destinado a niños de 7 u 8 años, Noah simplemente lo miró, ladeó la cabeza y dio la respuesta en menos de 30 segundos. ¿Cómo sabes eso?, preguntó el doctor, mitad evaluando, mitad maravillado. Noah se encogió de hombros. Solo lo veo como ver colores. Los números tienen colores y combinan entre sí. El doctor Reinhardt miró a Brian. Sus ojos ya no tenían la compostura habitual de un médico. Llevaban una mezcla de admiración y una rareza casi de asombro. Señor Porter dijo, parece que Noah tiene sinestesia. Sus sentidos se superponen. Ve los números como colores o formas. Este rasgo se encuentra a menudo en talentos matemáticos excepcionales. Proyectó la resonancia cerebral de Noah en la pantalla. Mire aquí las regiones relacionadas con el razonamiento lógico y el reconocimiento de patrones están funcionando a niveles muy superiores a los de un niño típico. La falta de oxígeno al nacer, en lugar de causar daño, pudo haber activado vías neuronales extremadamente raras. Brian tragó saliva. ¿Quiere decir? Quiero decir, respondió el doctor lentamente, que Noah es muy probablemente un prodigio matemático y con el estímulo adecuado podría convertirse en una de esas mentes excepcionalmente raras. Brian miró a Noah el pequeño sentado en el suelo, armando bloques de madera en diseños intrincados que él mismo inventaba. Un niño con una férula en la pierna, un niño que el mundo podría etiquetar como discapacitado, pero que llevaba un don absolutamente extraordinario. ¿Qué necesita?, preguntó Brian. No lo limite, respondió Reinhardt con firmeza. Dele estimulación intelectual adecuada, libros rompecabezas, espacio para explorar y sobre todo paciencia. No lo presione, pero tampoco lo contenga. Brian asintió. Me aseguraré de eso. Desde ese día Brian comenzó a comprar libros de matemáticas destinados a niños mucho mayores. Pero los símbolos densos en las páginas no intimidaban al niño. Noah los hojeaba su pequeño dedo siguiendo las ecuaciones y luego preguntaba, ¿qué significa esto? Y cada noche, después de cenar los dos, se sentaban juntos. Brian le explicaba todo paso a paso. Noah escuchaba con una concentración rara para un niño de 3 años, y a menudo hacía preguntas que hacían que Brian se quedara callado varios segundos antes de poder responder. Una noche, mientras hablaban de números, Noah preguntó a tío Brian si 0 significa nada.
¿Por qué es importante? Brian soltó una risa suave de esas que llevan tanto asombro como emoción. Esa es una pregunta que la gente tardó siglos en responder, Noah. Cero parece nada, pero es lo que hace que las matemáticas estén completas. Y así hablaron sobre la filosofía de los números, sobre cómo el vacío podía tener significado, y por qué la nada era la base de tantas cosas. Una conversación que Brian jamás imaginó tener en su vida, mucho menos con un niño que acababa de cumplir 3 años. Diciembre llegó a Filadelfia con gruesas capas de nieve y el aire familiar de la Navidad. Pero ese año la casa de Brian y Margaret Porter tenía algo más que luces brillantes y guirnaldas en las paredes. Ese año la risa de un niño volvió a resonar por pasillos que antes habían estado en silencio. Noah nunca había vivido una Navidad de verdad. Harold había sido demasiado pobre, demasiado exhausto, demasiado roto para celebrar nada. Así que cuando Noah vio por primera vez el árbol de Navidad de 12 pies en medio de la sala brillando con luces, y con el aroma fresco del pino, se quedó congelado, la boca abierta de asombro. «¿Es tan bonito?», susurró Noah, casi temiendo respirar. Margaret se arrodilló a su lado. «¿Quieres ayudarme a decorarlo, Noah?», asintió enseguida. Esa tarde los tres decoraron el árbol juntos. Margaret levantaba a Noah para que pudiera colgar los adornos más altos. Brian puso música navideña por toda la casa, y en ese momento, por primera vez desde la muerte de Danny, el hogar de los Porter volvió a sentirse como un verdadero hogar. En Nochebuena, después de cenar, los tres se sentaron alrededor del árbol resplandeciente. Noah, en sus pijamas nuevos, sostenía su viejo osito desgastado, el único amigo que lo había acompañado desde su vida anterior. «Tío Brian», preguntó Noah, sus ojos azules brillando, «¿por qué la gente da regalos en Navidad?» «Para mostrar que nos queremos», explicó Brian, «y para recordarnos el mayor regalo, el amor». Noah lo pensó un momento. Luego, de repente, se deslizó del sofá, aferró el osito con fuerza y caminó hacia Brian. «Te lo doy a ti», dijo en voz baja, pero con total seguridad. Brian se quedó inmóvil. Ese osito era lo único que Noah aún tenía de su padre, la última pieza de su vida pasada. «Noah, no puedo aceptar eso. Es tuyo», no dijo Noah, sacudiendo la cabeza con firmeza. «Tú me diste un hogar. Yo quiero darte algo». Un nudo se formó en la garganta de Brian. Miró a Margaret, tenía una mano cubriéndole la boca, los ojos llenos de lágrimas. «Está bien», susurró Brian. «Lo guardaré muy seguro. Y cuando lo quieras de vuelta te lo daré». La sonrisa que se formó en el rostro de Noah esta vez era diferente. Sin rastro de tristeza como en los primeros días, solo confianza absoluta. «Gracias». Luego, como si fuera lo más natural del mundo, Noah trepó al regazo de Brian, rodeó su cuello con sus pequeños brazos y apoyó su cabeza en su pecho. «Buenas noches, papá», murmuró medio dormido. Brian se quedó paralizado. «Papá». Era la primera vez que Noah lo llamaba así. Miró hacia abajo al niño dormido entre sus brazos. Ese pequeño abandonado y herido, con un corazón aún lo suficientemente grande para amar de nuevo. Y sintió que algo que creía muerto con Danny volvió a encenderse dentro de él. Esperanza, amor, una razón para vivir. Margaret se acercó y colocó suavemente su mano sobre el hombro de su esposo. Se sentaron juntos bajo el cálido resplandor dorado de las luces navideñas, y por primera vez en 2 años, se sintieron como una verdadera familia. 5 meses después, la primavera cubrió Filadelfia con el suave rosa de los cerezos en flor. Brian estaba frente al mismo juzgado del condado de Delaware, el lugar donde 6 meses antes había estado tan ansioso que apenas podía respirar. Pero hoy todo era diferente. Hoy Noah estaba a su lado. El niño llevaba un pequeño traje que Margaret había escogido con meticuloso cuidado. La férula en su pierna seguía allí, pero sus pasos eran mucho más firmes que antes. «Tío Brian, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Noah, su pequeña mano aferrada con fuerza a la de él. «Para convertir algo temporal en permanente», sonrió Brian. «Hoy será un día muy especial». Entraron juntos al juzgado.
La jueza Eleanor Hastings estaba en el estrado como la vez anterior, pero hoy había una sonrisa suave en sus labios cálida como la luz de mayo. «Buenos días», saludó con afecto. «Estamos aquí para finalizar la adopción de Noah Jennings por Brian y Margaret Porter». Se inclinó hacia adelante. «Noah, ven aquí un momento». Noah miró a Brian. Él le dio un gesto alentador. El pequeño avanzó el suave clic-clic de su férula sonando contra el piso de madera. Un sonido familiar pero que ya no llevaba la misma tristeza. «Noah», preguntó la jueza Hastings con voz tierna como si hablara con su propio nieto. «¿Sabes por qué estamos aquí hoy?» Noah asintió sorprendentemente seguro. «Para que yo pueda ser hijo de papá Brian y mamá Margaret. Y eso es lo que quieres». Noah miró a la pareja que estaba detrás de él de pie, uno al lado del otro. Sus manos entrelazadas, sus ojos llenos de amor. Volvió la vista hacia la jueza y respondió con más claridad que en cualquiera de sus evaluaciones de lenguaje. «Sí lo quiero». La jueza Hastings hizo una pausa breve. Luego sonrió una sonrisa hermosa y rara que iluminó toda la sala. «En mis 25 años en este estrado, este es uno de los momentos que más atesoro». Tomó el expediente con una voz formal pero dulce. «El señor y la señora Porter han completado el periodo de prueba de 6 meses con evaluaciones excepcionales. Trabajadores sociales médicos y especialistas en terapia han señalado un cuidado constante, atento y lleno de amor». Respiró hondo y continuó. «Por la autoridad que me confiere la Mancomunidad de Pensilvania, declaro que desde este momento Noah Jennings será conocido como Noah Porter, hijo legal de Brian y Margaret Porter, con todos los derechos y responsabilidades». Su mazo golpeó. Felicitaciones a su familia. Brian casi perdió el equilibrio. Margaret lo abrazó, las lágrimas fluyendo libremente. ¿Y Noah? Noah corrió hacia los brazos de Brian con una explosión de risa pura que resonó por la sala del juzgado, un lugar que había visto demasiadas lágrimas. «Entonces, ahora sí somos una familia de verdad, ¿verdad?», preguntó Noah con sus brillantes ojos azules centelleando. Brian lo apretó con fuerza. «Siempre hemos sido una familia, Noah. Hoy solo lo sabe el mundo también». Al salir del juzgado, la luz de la primavera cayó sobre ellos como una bendición. Brian lo sintió. El vacío en su pecho ya no lo aplastaba. El espacio que Danny había dejado siempre sería una herida. Nada podría llenarlo jamás. Pero el amor no se reemplaza, se expande, crece. Noah no era Danny, pero lo había traído de vuelta a sí mismo, de vuelta a la paternidad, de vuelta a la capacidad de amar que Brian creía extinguida con la muerte de su hijo. Y ese fue el milagro más grande de todos. La historia de Brian, Margaret y el pequeño Noah nos recuerda que el amor a veces llega tarde, pero nunca demasiado tarde. Algunos corazones que parecen congelados por la pérdida vuelven a calentarse gracias a las cosas más inesperadas. Y algunos niños que una vez fueron abandonados en la inmensidad del mundo encuentran su verdadero hogar en los brazos de extraños que antes ni siquiera conocían su nombre. Si esta historia de hoy te tocó de alguna manera, si crees en el milagro de la sanación, si crees que la familia no es solo sangre, sino las personas que deciden quedarse, deja un comentario abajo. Leo cada uno de ellos. Y si disfrutas historias reales, emotivas y profundas como esta, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo viaje. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia donde el amor siempre encuentra una nueva oportunidad.